Amados hermanos, adalides del Señor. Los saluda su hermano en Cristo Jesús, ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros. Hemos de presentar en este momento, a través de este video, la lección que hemos de estudiar para este próximo sábado 16 de septiembre, la cual lleva el título de La confianza en Dios es elemental. En la temática de superando las adversidades. Sabemos, hermanos, que estamos por concluir este material y hoy queremos enfatizar este tema elemental, como lo dice el título, de tener confianza en nuestro Dios en situaciones adversas. Por ello, el objetivo nos marca que aprenderemos a delegar nuestras cargas al Creador para superar los momentos de adversidad con el propósito de aceptar las decisiones que Dios tome sobre nosotros. Tenemos una lectura bíblica, hermanos, por demás interesante. Y dentro del material exegético vamos a encontrar una historia más en donde todas las cosas, hermanos, que muchas veces son adversas en nuestra vida, cuando las depositamos en Dios, y ese es el ejemplo de estos personajes, veremos, hermanos, que confiando en Él nos hará y responderá de acuerdo a su voluntad y siempre en beneficio de sus hijos que le temen. Hoy, hermanos, vamos a tener esta lectura que se cita precisamente en el libro de Génesis, en el capítulo número 22, del versículo número 1 al 14. Esta lectura, hermanos, que habla sobre la solicitud que hace nuestro Dios a Abraham, hermanos, cuando le pide que tome a su hijo, su único, a Isaac, para ofrecerlo en holocausto, en uno de los montes que Dios le iba a indicar. Lo que nosotros vemos de la confianza de Abraham en Dios es que él no cuestiona ninguna de la decisión que Dios o la solicitud que Dios le estaba haciendo. Sin embargo, por el contrario, Abraham dice que se levanta muy de mañana y va hacia el lugar con todo lo que necesitaba para el holocausto y sabiendo que Dios es el que iba a estar haciendo en él o depositando en él la confianza que él tenía en nuestro Dios le iba a responder. Por eso cuando llegan a ese lugar, dice el versículo número 5, que le dice a sus mozos, esperaos aquí con el asno y yo y el muchacho iremos. Y fíjense cómo dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. Y ahí está la confianza, y volveremos a vosotros. Él sabía que Dios le iba a responder a lo que en su corazón Abraham tenía. Continuando con la lectura, nos vamos a dar cuenta que cuando Isaac le pregunta a su padre, aquí están todas las cosas, aquí está el fuego, aquí está la leña, pero ¿y dónde está el cordero para el holocausto? En el versículo número 8 se señala y se dice, Abraham le responde a su hijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Imagínense, hermanos, la respuesta de un padre hacia su hijo cuando, hermanos, le hace esta pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Esta era la confianza que Abraham, hermanos, estaba depositando en Dios. Y, hermanos, al final de cuentas, el versículo número 10 cita que cuando prepara ya, hermanos, todo lo necesario para hacer el holocausto, e incluyendo, hermanos, atando a su hijo, Abraham dice que extiende su mano, toma el cuchillo para degollar a su hijo, y continúa la lectura cuando, hermanos, el ángel le dice a Abraham, Abraham, y le responde este personaje, heme aquí, y le dice el ángel, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, y esta es la parte, que ya conozco que temes a Dios, pues no me resuelves tu hijo, tu único. Hermanos, la historia continúa donde aparece aquel cordero en ese zarzal y se hace el holocausto. Esta es una verdadera historia de confianza de un personaje que confiaba plenamente en nuestro Dios. Hoy nosotros, hermanos,
como él, como Abraham, hermanos, tenemos que aprender a confiar en Dios sin importar muchas veces lo que estemos enfrentando en nuestras vidas. Las adversidades que tengamos, hermanos, por más contrarias que éstas sean, incluso, hermanos, donde se vea algo tan ilógico como lo presentaba en este caso Abraham y su hijo Isaac, hermanos, sepamos que para Dios no hay imposible y Él siempre debe de ser nuestra confianza. Bueno, para el versículo para reflexionar nos cita el libro de los Proverbios, capítulo número 3, del 5 y 6, versículo número 5 y 6, y la versión de la palabra de Dios para todos dice, confía en el Señor, totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. Ahí está el personaje, hermanos, que confió en Dios y, hermanos, sabía que Dios le iba a responder porque él estaba haciendo lo que Jehová le había ordenado. Y creo que, hermanos, si nosotros aprendemos a confiar en el Señor totalmente, esto es lo que te quiero resaltar de este versículo para reflexionar. No confiar en parte, sino confiar totalmente. Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a dar la salida, Dios nos va a ayudar en cualquier situación adversa para que podamos salir de ella. El material exegético, pasando a esta sección del material exegético, les decía que, bueno, nos habla precisamente de que la confianza se demuestra no solo realizando obras de obediencia, es decir, Abraham era un hombre obediente. La escritura dice que por cuanto guardó a Abraham su ley, sus mandamientos, sus estatutos, sus leyes, sus ordenanzas, hermanos, no solamente es obedecer. Dice aquí, la confianza se demuestra no solo realizando obras de obediencia, sino creyéndolas de corazón, aunque muchas veces estas vengan a ser ilógicas para nosotros. Por eso dice, y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia y fue llamado amigo de Dios. Hoy, hermanos, aprendamos a confiar en Dios. Dice Jeremías, un versículo, hermanos, que podemos ocupar dentro de la exposición de esta lección. Jeremías capítulo 17, versículo 7 dice, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Y si leemos el versículo número 8, va a decir, él será como un árbol plantado junto a un arroyo. Y esto es, hermanos, lo que nosotros tenemos que aprender. Bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esto es lo que tenemos que hacer siempre, sobre todo en situaciones de dificultad. El material exegético continúa, hermanos, expresando la historia que comentaba yo a un inicio. Es una historia de tres jóvenes, hermanos, que acompañaban a Daniel, y estos precisamente vienen a ser Sadrach, Meshach y Abednego. Cuando, hermanos, se da la situación de presentarse ante el rey Nabucodonosor para que vinieran a adorar a aquella estatua que él había levantado. Y en el sonido de esta melodía, hermanos, que se tocaba, para que todos se inclinasen a esto, en esta lectura de Daniel capítulo número 3, versículo 16 al 18, ellos dicen que no lo iban a hacer, que Dios tenía el poder para liberarlos de ese horno de fuego. Pero la parte de este versículo que se está citando, hermanos, y que estoy subrayando en blanco, no porque venga dentro de la escritura, sino para entender lo que dice, porque ellos responden y dicen, y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. Y entonces, ¿cómo interpretamos y si no? Y por eso pongo esta parte. Y si no es voluntad de Dios librarnos, porque de Dios estaba el poder librarnos, o de Dios era dejarlos que murieran, hermanos, a través de esa acción que el rey Nabucodonosor quería hacer con estos jóvenes. Pero su confianza, hermanos, era tan grande que dicen, y si no, Dios nos puede librar. Pero si no es su voluntad, sepas que de todas formas no vamos a adorar esa estatua. Esa es nuestra confianza, hermanos, que también nosotros debemos de tener para con nuestro Dios, porque muchas veces no es como nosotros queremos, no es la respuesta a la que nosotros esperamos,
pero sepamos que si tememos a Dios, tendremos, hermanos, de Él esa bendición, hermanos, que siempre da a todos aquellos sus hijos que le temen. Continuando con la última parte del material exegético, dice que como cabezas de nuestro hogar debemos ser ejemplo de confianza en el Señor. Enseñemos a nuestra esposa y a nuestros hijos a depositar su confianza en el Creador ante cualquier adversidad que vivamos. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo para nuestra esposa. Nosotros tenemos que ser ese ejemplo para nuestros hijos. Que no nos doblemos en las adversidades, sino que depositemos nuestra confianza en Dios, sabiendo que Él es poderoso para sacarnos de cualquier situación difícil. El Salmo 78, versículo número 7, dice así, a fin de que pongas en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Hace un momento decía, la confianza no solamente es obediencia, y ahora voy a decir lo contrario, hermanos. La confianza no solamente se demuestra haciendo esos actos, pero sino también, hermanos, se demuestra observando los mandamientos de nuestro Dios. Fíjense cómo esto se complementa. Y esto es lo que precisamente debemos de aprender. Nosotros confiamos en Dios y en esa confianza también está la obediencia a sus mandamientos. Pasando a la siguiente sección del recurso para profundizar, hermanos, aquí se presenta un material que es un cuaderno de lección de escuela sabática que se cita, hermanos, en el título de la confianza en Dios. En el año de 1967 se redacta esta lección y un parrafito dice así, por esto mismo los santos hombres de Dios pusieron toda su confianza en Jehová, sabiendo que de esto dependía su vida y su felicidad. Fíjense, hermanos, cómo debemos de aprender que si nosotros aprendemos a confiar en Dios, nuestra vida va a ser una vida llena de felicidad. Ejemplos de esta confianza en Dios los tenemos en algunos personajes y se menciona tales como Abraham, cuando al preguntarle su hijo Isaac, ¿dónde está la víctima del sacrificio que iba a ofrecer y que era él mismo Isaac? Su padre le contestó, Dios proveerá de cordero para el holocausto. Otra vez resaltamos esa frase maravillosa, hermanos, de un hombre que su hijo iba a ser el sacrificio de ese holocausto y sabiendo que Dios podía responderle a lo que seguramente él tenía en su corazón y así lo hizo. Le dijo a esos mozos, vamos, adoraremos y volveremos. No volveré, no, volveremos. Y esta es la parte, hermanos, que podemos consultar dentro del código QR en toda la lección titulada La confianza en Dios. Pasando a la reflexión y análisis, se nos invita a que en este recurso para profundizar que tenemos de esta lección del año de 1967, dice que se enlistan personajes que depositaron su confianza en Dios. En esa lista debemos nosotros listar el momento en que demostraron su total confianza en Dios. Hagamos este ejercicio, hermanos, y veremos, hermanos, cómo podemos consultar las Sagradas Escrituras para poder poner el personaje que dice el material exegético de esta lección de 1967, buscar el versículo que vamos a utilizar para demostrar cómo este personaje confió en el Creador. Forma de confiar en Dios. Pongamos esos 5 personajes, hermanos. Se les invita a que sea un ejercicio que podamos hacer en nuestras casas. Y, hermanos, por último, pasando a la responsabilidad, dice aquí, hermanos, se nos sugiere, enlista 3 cosas en las que debes depositar tu confianza en Dios. Rellena el cuadro con la ayuda de la familia, o sea, con tus hijos y cónyuge. Cargas que debo depositar en Dios. Hermanos, muchas veces nosotros como cabezas de nuestro hogar, nosotros como adalides, tenemos una carga muy grande. Y hermanos, no sabemos a veces cómo llevarla. Nos pesa, tenemos algo hermanos, que nos preocupa, que muchas veces hasta nos enferma, hermanos, nos quita el sueño, pero debemos, hermanos, de depositar nuestra confianza en Dios. Esas cargas, hermanos, vamos a depositarlas en Dios, para que Él sea el que haga su voluntad y así podamos, hermanos, recibir
de su bendición a través de la confianza que nosotros tengamos en Él. Pero tenemos, hermanos, que aprender a confiar. Y esa es la invitación, hermanos, que queremos que hagamos en toda la familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos. Platiquemos, hermanos, juntamente con ellos, qué es lo que podemos depositar en las poderosas manos de nuestro Dios. Hermanos, ha sido un gusto poder participar con ustedes de esta hermosa lección de escuela sabática titulada La confianza en Dios es elemental, en este cuaderno de Superando las adversidades. Deseo, hermanos, que nuestro Dios los bendiga y que podamos disfrutar de un sábado lleno de bendiciones y de una reunión varonil también, hermanos, donde aprendamos de la palabra de nuestro Dios. El Señor los bendiga, hermanos, y paz a vosotros.